Damos la bienvenida a la segunda hora de Tarde para Excusas, de lunes a viernes de 15 a 17, la única producción de FM de la Azotea que insiste. Como todos los martes, momento de la columna del bloque de salud con Alejandra y con Pablo. ¿Cómo están? Hola Seba, hola, ¿cómo están Claudio? Estamos todos muy bien, esquivándole un poquito a la fresca, porque lamentablemente continuamos transitando el invierno, pero preferimos por ahí esquivar la noción de frío y la cuestión es que nos está ganando, nos está alcanzando en la carrera. Pablo, ¿cómo estás? Bien, arrancó un poquitito la pequeña llovizna en Mar del Plata, contento. Hoy vamos a volver a hablar sobre algo que hemos hablado en varias oportunidades, que tiene que ver con los accidentes y que tiene que ver puntualmente con la violencia. En el bloque anterior habíamos estado hablando sobre violencia obstétrica y hoy vamos a hablar sobre un tema que no es no menos importante, que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con nuestra muerte, ¿sí? Muy importante, un problema de salud pública. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Hugo Spinelli. Hugo Spinelli es médico sanitarista, docente, editor responsable de la revista Salud Colectiva de la Universidad de Lanús, y también Hugo es integrante de ALAMES, Asociación Latinoamericana para la Medicina Social. Así que, Hugo, ¿estás en el aire? ¿Te tenemos ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás por ahí? Todo bien. Hugo, lo primero que queremos preguntarte, ¿por qué vienen trabajando en la Universidad de Lanús desde el año 1995 con esta perspectiva de la salud colectiva? Bueno, la salud colectiva es un movimiento que se origina en Brasil en la época de la dictadura y que se diferencia de la medicina social en el sentido de que de correrse de la asociación de la salud con la medicina y plantear el tema de los colectivos, es decir, es un viejo dilema de la sociología, lo individual y lo colectivo. Es decir, por eso es un abordaje muy cercano al de la medicina social, pero hay un arreglo de términos, es decir, el tema de la salud no es un tema de la medicina. Nosotros en nuestro país necesitamos más salud y menos médicos si queremos estar mejor. La salud tiene que ver con cualquier cosa menos con la medicina. Tiene que ver con los alimentos, con el aire que respiramos, con el trabajo, con el medio ambiente, con el tiempo libre, con esas cosas. Cuando nos enfermamos, ahí sí requerimos de la medicina o de otras profesiones. Pero hay una simplificación que nos hace ver toda la salud como medicina, y en realidad cuando decimos salud estamos pensando en enfermedades, lo cual no es muy coherente. En estos años que vienen trabajando, para ir puntualmente al tema que vamos a hablar hoy, ¿con qué se han encontrado con las muertes violentas en nuestro país, en Argentina? A ver, nos encontramos con las muertes violentas, lo que es una regularidad que ya fue descrita por Durkheim, es decir, Argentina tiene una cuestión de mortalidad que se repite en muchos países, sobre todo países de América Latina, en la cual puede haber alguna diferencia de magnitudes, pero en general hay muertes que afectan fundamentalmente a la población joven. Uno de los estudios que hemos hecho nosotros, un libro que salió en México, compara México, Brasil, Colombia y Argentina. En la Argentina, entre el 80 y el 2010, los jóvenes entre 10 y 29 años, entre un 50% de las muertes, del total de esas muertes, eran por causas violentas. Llámense dentro de eso accidentes, suicidios u homicidios. Y si solamente agarrábamos los varones, en algunos trienios llegaba a ser del 75% las muertes. Esto está relacionado con lo que les decía anteriormente, es decir, que entre 10 y 29 años de todos los argentinos que tienen esa edad, el 50% se mueren por muertes que tienen que ver con los accidentes, que tienen que ver con los suicidios, que tienen que ver con los homicidios.
Es decir, cosas que no tienen que ver necesariamente con la salud biomédica. Alguien podría decir, bueno, los suicidios serían, bueno, podríamos discutir esa cuestión, pero son hechos que ocurren fuera del campo médico y que son un tema importante. Las muertes violentas son un grave problema a nivel mundial, sobre todo para la población joven. Y con respecto a lo que es las armas de fuego, ¿no? Porque también han estado trabajando. Ahí hicimos un estudio de 1980 a 2012, que es un estudio en la revista que tenemos nosotros de Salud Colectiva, que es un estudio de una tendencia temporal, y analizamos el total de muertes por arma de fuego. Y ahí encontramos que entre 1980 y 2012 hubo 87.671 muertes, que es un número de muertes mayor que el número de muertes que tuvo Estados Unidos de soldados americanos en la guerra de Vietnam. Eso lo usamos como para dar una referencia para ver qué magnitud tiene, porque uno dice 87.000 muertes, ¿qué significa eso? Ahora, el 25 de esas muertes se dieron entre los 20 y los 29 años, es decir, el tema de los jóvenes, y de esas muertes el 49% de las muertes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. El tema de las armas de fuego es otro tema claro que no tiene nada que ver con la medicina, con la salud, y que produce un montón de muertes. Es decir, lo que pasa ahí entonces es otra discusión de la sociedad en su conjunto, una discusión en términos de ciudadanía. El libre acceso, la libre venta, la falta de control del tema de armas es un problema. Nosotros tenemos países en los cuales está favorecida la tenencia de armas, como Estados Unidos, y entonces asistimos periódicamente en la televisión que alguien entra a una universidad o una cuestión y provoca una matanza, o tenemos países europeos sobre todo que tienen una fuerte restricción al uso del arma, y las diferencias que hay en mortalidad por armas de fuego es muy grande. Hay varios estudios que replican la cuestión de que si uno tiene un arma en la casa, que la gente muchas veces compra un arma para defensa, hipotéticamente, lo más probable es que esa arma termine ocasionando alguna muerte en la familia por una cuestión accidental, o por una discusión, o por una pelea. Es decir, que si yo compro un arma para defenderme, lo más probable es que termine provocando alguna muerte en la familia por haber tenido el arma. Chicos que juegan o no saben lo que van a tomar. Entonces, esas ideas, por ejemplo, lo poco problematizado que está en las armas. Ustedes estuvieron ahí cerca en Necochea, un caso bastante paradigmático, no recuerdo bien el apellido ahora, de un pibe que estaba estudiando acá en Buenos Aires, en un barrio de Belgrano, y un chico con problemas psiquiátricos lo mató. Es decir, el tema de la disponibilidad de las armas y la muerte de las armas por armas es un grave problema de salud pública, y nuevamente no tiene nada que ver la medicina. Es decir, los homicidios es una de las partes, pero también los suicidios, los accidentes. Hay mucha muerte por accidente en tema del manejo de las armas. Pero tenemos muy mal, por ejemplo, no sabemos cuántas armas hay en registros. Los registros del RENAL, el Registro Nacional de Armas, son muy malos en cuanto a saber esas cuestiones. Y después el tema de las armas tiene mucha influencia, las muertes por armas, en épocas de crisis. En ese estudio que hacemos nosotros, los dos grandes picos por muertes por arma de fuego se dan en la crisis de la hiperinflación y en la época del 2001 al 2003. Es decir, eso demostraría que en épocas de crisis aumenta el tema de las muertes por arma de fuego. Habría que seguir, nosotros no tenemos los datos todavía publicados, pero si el país se va a meter en una crisis, sería muy esperable que haya un aumento del número de muertes por arma de fuego. No es una visión pesimista, sino es ver el comportamiento regular al interior de la Argentina y lo que la bibliografía dice en términos generales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que tener libertad para venta y compra de armas de fuego? Hugo, ¿qué han podido hacer en estos años, ¿no? Con estas estadísticas, digamos, puntualmente, en visibilizar y poner estos temas en la agenda política? Bueno, nosotros, publicamos, con este artículo fuimos invitados una vez al Senado de la Nación, presentamos ahí. Había una senadora, no me acuerdo bien de la provincia, que quería hacer una ley que regulara un poco, pero junto con estábamos nosotros y el padre del chico de Necochea, como posturas críticas, pero había un equivalente en Estados Unidos muy conocido, la sección del rifle, que es la que defiende el uso de armas, y había un equivalente acá en Argentina, que era un profesor universitario que defendía el uso de armas, así que se discutió, pero indudablemente que no se pudo hacer nada porque la ley no salió. Hay elementos de lobby muy fuerte, de intereses que tienen que ver con la producción de armas y esas cuestiones. Pensemos que Argentina no es un país que tiene altas tasas de mortalidad por arma de fuego. Hay países que están en situaciones mucho más graves,
llámese México, llámese Brasil, llámese Colombia, ni tampoco Argentina es un gran productor de armas de fuego. No obstante, sí tenemos algunas fábricas que producen armas de fuego y esos intereses de lobistas, más cierta simplificación de lo que es el tema de la seguridad, fomentan el uso de armas de fuego, la compra de armas de fuego, que terminan siendo verdaderos peligros. Nuestra función desde la universidad es poner que la sociedad discuta estos temas y producimos varias publicaciones en ese sentido, no solamente en homicidios, también en accidentes, donde queda claro que, bueno, no puede quedarse en el tema de los accidentes automovilísticos la discusión limitada si el conductor tomó o no tomó alcohol. Me parece que hay otros temas mucho más importantes, como por ejemplo, por qué circulan autos que no tienen tecnología como hay hoy disponible. Hoy uno ve una carrera de Fórmula 1 y un auto de Fórmula 1 anda 350 kilómetros sin techo, choca, da 6 vueltas y el conductor se baja caminando. Quiere decir que hay tecnología disponible para eso. Sin embargo, nosotros en los vehículos que se venden hay muy poca tecnología disponible o es un elemento muy caro adquirirla. O es la situación de las carreteras, tenemos situación de carreteras de doble vía, son menores. O, por ejemplo, ¿por qué la industria automotriz puede venderme un auto de 300 que anda a 300 kilómetros por hora si yo no tengo ningún lugar que legalmente esté permitido andar a más de 130? Pregunto, ¿no es una incitación a la violencia cuando una industria automotriz me está vendiendo un auto que anda a una velocidad que no está permitida? ¿Qué hacen los fiscales al respecto de eso? ¿No tendrían que los fiscales intervenir? ¿Qué hay detrás de eso? Y si quisiera intervenir un fiscal, hay un fuerte lobby de la industria automotriz que va a impedir, pero en términos racionales no podrían venderme ningún auto que ande a más de 130 kilómetros, porque no tengo ningún lugar en Argentina que me permita andar a más de 130 kilómetros. Estoy siendo excesivamente racional y mezclando a tal punto que llegó la racionalidad a nivel de la ironía. Pero me parece que estos temas son lo que la sociedad tiene que discutir y no tienen nada que ver con la medicina. Sí, estamos hablando con Hugo Spinelli sobre muertes violentas en Argentina. Hugo, preguntarte, ¿cómo ven ustedes el rol de los medios de comunicación en estos temas que tienen que ver con la violencia social? Y en general hay mucha banalización. Los medios en general lo tratan muy banalmente, se criminaliza la pobreza, por ejemplo, se circunscribe cualquier accidente, se enfoca en ver si había o no una botella de alcohol en el auto, lo cual no está bien, pero tampoco yo veo que piensen si en esa esquina había semáforos, si la calle estaba bien, si el auto, porque el auto no tenía airbag. Me parece que ahí ve uno el sesgo que hacen en los análisis. Lo mismo que en el tema de las muertes por arma de fuego, rara vez se preocupan, ¿y por qué este señor compró un arma? ¿Dónde la compró? ¿Por qué se pueden comprar? Es decir, como que está muy sesgada la información a dar un tipo de lectura y descomplejizar. Son temas muy complejos. Los accidentes son temas muy complejos, los homicidios. Pensemos que también dentro de los accidentes están los accidentes en el trabajo, que es un tema que no se discute. Pero uno ve un montón de gente, por ejemplo, en la construcción, trabajando sin el menor protección y haciendo trabajo de altura sin protección, sin estar atados. Y eso terminan, muchos de esos compañeros pues se producen accidentes fatales o no, o discapacidades, que son por la falta de prevención en cuestiones de trabajo que están súper legisladas. Entonces yo lo que veo ahí en los medios en general, obviamente, no todos, hay una simplificación y una banalización de esos procesos cuando debieran servir para ponerlos en discusión a la sociedad, para ejercer conceptos de reflexión, crear criterios de ciudadanía, el rol del Estado como regulador. Necesitamos un Estado que regule estas cuestiones, si no es un libre a hacer lo que cada uno quiere, y eso entonces provoca estas cuestiones. Nuestras tasas de mortalidad por accidentes son terriblemente mucho más altas que las que tiene un país central, pero vayamos a un país europeo y vamos a ver que las limitaciones son mucho más estrictas, las limitaciones de velocidad, de tránsito, las penalidades y esas cuestiones. Entonces ahí hay una discusión que yo creo que tiene que dar la sociedad en su conjunto, y creo que los medios serían muy importantes si lo colocan en discusión estos temas, que no frecuentan en la gente. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Alejandra está hablando. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, doctor? Bien. Quería preguntar, ¿cuál es la comparación que se hizo, aparte de la mortalidad de violencia? ¿Con cuál otra clase de muerte se han comparado? El porcentaje estoy hablando.
Y bueno, no, se ha comparado con otras muertes, y las muertes por arma de fuego son muy importantes con respecto a otras causas. En general nosotros tenemos distintos tipos de análisis, tenemos estudios hechos sobre espaciales, sobre mortalidad. Generalmente tenemos distintos tipos de mortalidad y vemos a lo largo del tiempo y cómo se trabajan cómo se distribuyen territorialmente. Cuando uno analiza espacialmente, tenemos un trabajo de un atlas de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires, en la cual uno ve algo muy interesante, está disponible en la página web de la Universidad y del Instituto de Salud Colectiva, en que si uno mira como la graficación territorial de esas muertes, ve que según de qué lado de Rivadavia uno viva, tiene mayor o menor muerte. Dicho, si uno vive de Rivadavia para la zona norte, se muere menos que si uno vive de Rivadavia para la zona sur. Que eso tiene clara relación con las cuestiones de una zona más rica y una zona más pobre, pero no solamente en las enfermedades, por ejemplo, que uno pensaría de infecto contagiosas, sino a veces en enfermedades más crónicas, por ejemplo, algún tipo de tumor, en la cual ya no está hablando solamente de las condiciones de hábitat o de medio, sino de capacidad o de calidad de cobertura médica o de posibilidad de comprar medicamentos. Entonces, en eso hay una impronta muy fuerte. Ahora, las muertes por violencia están entre las 4 o 5 primeras causas de muerte dentro de la mortalidad general. Pero si yo agarro a la población joven, es la principal causa de muerte. Digo, entre 10 y 30 años, la gente se muere más por violencia, sumando suicidio, accidente y homicidio. No hay nada que pueda superar esa cuestión. Entonces, esto es una señal muy fuerte porque es la gente joven de la sociedad. Si yo la meto después dentro de toda la mortalidad de todas las edades, ahí puede pasar a un cuarto, quinto lugar. Pero si yo agarro un grupo de 10 a 30 años, que es la población joven, se están muriendo por muertes violentas. ¿Qué de eso discutimos en la sociedad? Creo que muy poco como problema global. Discutimos acá casos aislados. Sí, doctor. ¿Qué políticas de prevención tendría que tomar el Estado, digamos? Bueno, a ver, las políticas de promoción de la salud que tendría que hacer, por ejemplo, si yo jugara solo, es una ley que prohíba el tema de armas. Digo, las armas tendrían que estar solamente en las fuerzas de seguridad. Yo no encuentro ningún sentido que ningún ciudadano tenga un arma en ese sentido. Después, en el tema de los accidentes, mayor exigencia a la industria automotriz para que disponga de tecnologías. Hoy la tecnología que hay disponible teóricamente en la industria automotriz tendría que disminuir notablemente el número de accidentes, de muertes en los accidentes. Después la estructura vial, después, lo que pasa que es empezar a controlar a actores muy poderosos, y los actores muy poderosos se caracterizan porque no les gusta que los controlen. Y entonces ahí entramos en una discusión entonces en vez de castigar a el señor que vende autos a 300 kilómetros, hacemos todo un escándalo porque un pibe de 18 años o de 16 años le robó el auto al padre y tuvo un accidente, lo cual está mal, pero me parece que pediría el mismo espacio para discutir por qué no hay semáforos en esas esquinas. Entonces ahí ya nos salimos del tema de salud para discutir dos temas que son ciudadanía y derechos. Es decir, qué acceso a los derechos hay, qué tan desigual es nuestra sociedad y qué tal niveles de ciudadanía tenemos para que nosotros estemos diciendo estas cosas por la radio y no pase nada y mañana se sigan vendiendo armas a la vuelta de la radio, por decir una metáfora, ¿no? Nuestro país no se caracteriza por ser un país que se promulguen leyes y las leyes rápidamente se cumplan. Las leyes tienen generalmente baja legalidad porque no tenemos una cultura de cumplir leyes, entonces tenemos que avanzar a una construcción de ciudadanía que produzca que las leyes que se promulguen sean respetadas y que tengan un sentido colectivo, es decir, que vayan en función de asegurar derechos a la mayoría de las personas. No puede ser que intereses personales de un grupo de personas pongan en riesgo al resto de la sociedad y que de eso no sea parte. ¿Y por qué lo consiguen? Y porque son actores poderosos. La industria automotriz es un actor poderoso en cuanto a producción de empleo y esas cuestiones. Hugo, te agradecemos por esta comunicación con FM de la Azotea. Agradecemos porque todos estos temas son muy importantes porque sabemos que en los grandes medios son temas que no se discuten y que es la manera de poder visibilizarlos, ¿sí? Sí, seguramente. Bueno, les agradezco yo la entrevista. Vamos. Un abrazo. Un abrazo, Hugo. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes.
Bueno, estuvimos escuchando a Hugo Spinelli, médico sanitarista, director de la revista Salud Colectiva, que invitamos a aquel que quiera entrar en Google y pone revista Salud Colectiva, se van a encontrar con muchos estudios vinculados a la salud de las poblaciones en distintas áreas, en nutrición, en este tema con el que estuvimos hablando sobre las violencias, en temas de la historia de la salud, en la organización del derecho a la salud. Bueno, se van a encontrar con muchos temas que por ahí no los van a encontrar en otro lugar. Un tema que, bueno, como hemos hecho en varios bloques, la verdad que es un tema para poner en reflexión realmente, porque aquellos que somos jóvenes nos estamos muriendo por violencia, ¿no? Un tema importante. Hasta aquí un nuevo bloque de salud en la 88.7. Alejandra y Pablo, les agradecemos nuevamente la presencia y sobre todo abordar temáticas que en otros envíos ni siquiera de la emisora tocamos, así que nuevamente muy buena columna. Gracias, Claudio, y nos vemos la semana que viene. Gracias, chicos, un abrazo grande. Vamos a cerrar con música, vamos a escuchar Violencia en el Parque, suena Lito Nevi aquí en 88.7.